Bien, mis amados, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, verso número 1 al 4 hemos dado lectura. Esta enseñanza o esta pequeña ilustración bíblica, mi amado, de la cual vamos a tomar como base para llevar este texto a la iglesia para que pueda ser edificada. Mi amado, lo he hecho con la intención de dar un poco de realce, sobre todo, a la condición humana de un hombre llamado Saulo, el cual, lo dice la Escritura, pertenecía a la región de Tarso. Un hombre, mi amado, que aparentemente era un hombre muy cuidador del cumplimiento de las leyes mosaicas o de la ley y de los profetas. Este hombre, mi amado, no era, la verdad, un individuo cualquiera. Cuando hablamos de Saulo, estamos hablando de alguien perteneciente a un grupo selecto de religiosos que tenía una jerarquía bastante amplia respecto de los demás de su sociedad. De hecho, su influencia, su crianza, su preparación, bien lo pondrían por encima de cualquier otro judío estándar. Este hombre, por esa misma búsqueda y su posición económica, había escalado muy grandemente en medio del sistema religioso de su época. Sin embargo, mi amado, todo lo que él puso en su corazón respecto a la devoción por la palabra, por la devoción también hacia el Dios de esa palabra, mi amado, en algún momento perdió en esencia lo que él tanto de Dios posiblemente quería buscar. Porque la misma doctrina que él escudriñaba y que él guardaba y que él profesaba, tenía como base, mi amado, en toda ella, porque tanto la ley como, el antiguo pacto como el nuevo pacto, nos pone al hombre en una situación de poder conducirlo a una mejor vida, que cuando no tiene la ley. Y eso, mi amado, atribuye de que si alguien se acerca a Dios o se acercaba a Dios, sea en el antiguo o en el nuevo pacto, se sobreentendía que la persona lo recibía para ser mejor, no para ser peor. Y en eso, mi amado, en ese caminar, Pablo perdió su horizonte. Porque si él era obviamente un buen defensor de la ley, mi amado, se dejó arrastrar por ella con un celo enfermizo en contra de quienes no compartían esa ley. De allí, mi amado, también puedo tomar precedentes históricos, ya que por las mismas razones que las que Pablo posiblemente, mi amado, las propuso en su corazón, también con el pasar de los años, de las centurias, mi amado, también, mi amado, la misma iglesia tradicional cayó en un celo enfermizo tratando de erradicar a todo aquel que no compartiera esa misma fe. Y esto, mi amado, se lo conoce en la historia como la parte de las cruzadas, cuando se decía de la iglesia, mi amado, de la época pues tradicional, la iglesia católica ordenaba, mi amado, ir a recapturar Jerusalén, para que los que no tenían en ese sentido a Cristo como el autor de la salvación de ellos, fuesen, mi amado, esclavizados y hasta eliminados. Y lo que se marcó como pauta de amor, luego se transformó, mi amado, en un estilo de vida de odio para quienes profesaran esa fe. Triste, mi amado, porque Jesús nunca vino con la intención de destruir a quienes sean parte de él, o tampoco destruir a quienes no lo sean. Al contrario, tanto para los que asimilaron la fe como para los que también no la asimilaron, mi amado, el amor de Dios siempre estuvo manifestado en misericordia, tanto para propios como para extraños. Esta introducción que les doy, mi amado, es para podernos encasillar en el contexto del capítulo número 9. Pablo no era una mala persona, pero se desorientó en el momento cuando se comienza a levantar él contra su prójimo. ¿Y cuándo esto ocurre? Bueno, la Biblia sí marca un primer precedente,
Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, por favor, acompáñame un poquito, sí, hacia atrás, sí, dentro de este pasaje bíblico. Ya en el capítulo número 7, mi amado, capítulo número 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, sí, versículo, sí, acompáñeme por favor, sí, versículo número 59, y de ahí leeré hasta el capítulo 8, está muy cercano. Dice, y apedreaban a Esteban, él era un diácono de la iglesia primitiva, y mientras Esteban invocaba al Señor, le decía al Señor en oración, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo, dice la Biblia, hecho esto, ¿qué ocurrió con Esteban? Dice la Biblia, durmió, es decir, que entró en el sueño eterno. Pero en el capítulo 8, versículo 1, se ve por primera vez, mi amado, a este individuo llamado Saulo. Dice el Señor, y Saulo, ¿por qué lo nombra, mi amado? Sí, porque él era quien tendría, aparentemente, mi amado, él tendría todo, el aval para autorizar semejante acción. Ya que luego se entenderá por la Escritura, cuando veamos textos posteriores, que él, mi amado, era un representante del consejo religioso de su tiempo, para poder, mi amado, bajo esa autoridad, declarar quién quedaba exento de castigo si se atrevía a blasfemar de la ley, o quién era sancionado también por esa misma ley, so pena de muerte, si así se estimaba, para quienes blasfemaban de esa palabra. Ahora, la Biblia dice en el verso 1, y Saulo consentía, es decir, que él aprobaba su muerte, y en aquel día, dice la Biblia, o a partir de ese día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo, dice allí, los principales que encabezaban el liderazgo de la iglesia, que eran los apóstoles. Pero sin embargo, mi amado, en el verso número 3 dice la Escritura que era Saulo como tal el que asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres para meterlos ¿a dónde? En la cárcel. ¿Todo por qué razón? Por, mi amado, pensar, por decirlo así, o tener en fe a alguien distinto a lo que la tradición o la ley hacía referencia. Mi amado, cuando vamos a la Escritura, en el capítulo número 9, que es el texto que hemos dado como parte inicial de lectura bíblica, dice el Señor, versículo número 1, Saulo, continuando en esa misma línea del capítulo 8, en los primeros versículos, dice la Biblia, Saulo respiraba, dice la Escritura, aún amenazas y aún más, dice la Biblia, y muerte contra los discípulos ¿de quién? Contra los discípulos, dice la Escritura, del Señor, y esto le impulsó a hacer algo. ¿Qué cosa? Vino, dice la Biblia, ¿hacia dónde? Hacia el sumo sacerdote. Ahora, aquí, mi amado, ya usted me conoce, vamos a entrar en detalle, vamos a entrar en profundidad. Y para ello, mi amado, sí desearía de parte suya y mía también que estemos muy atentos para sacar el mayor provecho de lo que el Señor tenga que decir a nuestras almas. Por cierto, se me estaba pasando por alto, mi amado. Hoy el tema a predicar es bájate de ese caballo. Amén. Será el término del tema que se habrá a utilizar el día de hoy. Bájate de ese caballo. Ahora bien, dice el Señor, Saulo respirando, dice la Escritura, aún amenazas. Ahora, ¿qué, mi amado, podremos rescatar en esta primera expresión? Apunte, mi amado, el término respirando
si viene de una palabra griega que se la podría escuchar en el idioma español como, dice aquí, enneo, E-M-P-N-E-O. De ahí la dificultad un poquito de la pronunciación. Enneo. Y este término enneo en el griego, mi amado, no solamente significa respirar, porque usted sabe que en el acto mismo de la respiración se llevan a cabo dos procesos: la inhalación y la exhalación. ¿Sí? Obviamente que este acto natural, ¿sí?, del cual el cuerpo, mi amado, ¿sí?, vive, ¿sí?, porque será, ¿sí?, nuestro sistema respiratorio el que sacará, obviamente, provecho de esta acción propia muscular del cuerpo. Claro, tiene una intención mucho más profunda de lo biológico. Mi amado, cuando la Escritura nos hace saber de que Pablo respiraba, ¿sí?, es decir, enneo, respiraba y exhalaba aire, no se refiere estrictamente al aire, sino que lo que se trata, mi amado, de dar a conocer en profundidad es que su única motivo de vida, su única motivación, mi amado, de querer vivir era exterminar así a los cristianos. Es decir, su inhalación era poder, o su inspiración era poder encontrar cristianos, y en su exhalación dar muerte a los cristianos. Ese era su oxígeno, ese era su, diríamos así, esa era su intención en la vida. Como cuando alguien posiblemente podría llegar a pensar y decir: hermano, yo solo vivo para mis hijos, yo solo vivo para sostener a la familia, yo solo vivo para trabajar o vivo para estudiar. Hay gente que también en la parte espiritual podría decir algo semejante: yo vivo para el Señor, para mí el vivir es Cristo. Es decir, todo lo que podría moverme en mi, digamos así, en mi normal, ¿sí?, desarrollo, si tiene que ver con aspectos espirituales. La intención de este texto, de ver a Pablo respirando amenazas, se refiere estrictamente de que no había nada que no lo pudiera mover, excepto cuando se trataba de perseguir cristianos. Sí, era su deleite, era su pasión, tratar de encontrar opositores de la ley con la intención de darles muerte. Mira tú, mi amado, es como, no lo sé, mi amado, es como que si tú estés en reposo, pero algo, si te dicen algo, como a veces la gente que te rodea te conoce y dice: mira, si yo le digo fútbol, este se levanta, ¿no? Porque hay palabritas a veces claves que motivan o mueven el piso de muchos. O como cuando le dicen a los chicos: ya está la comida, y los muchachos salen de donde sea, ¿no? Viven para llenarse. Entonces, mi amado, la intención de este término en griego, epneo, respirar o inspirar o exhalar aire, tiene muchísimo que ver con su única motivación de existencia en la vida. Pablo, mi amado, era un hombre muy preparado. Aparentemente, dicen algunos, porque no hay, mi amado hermano, registro bíblico de que haya tenido un hogar, que haya tenido una esposa, que haya tenido hijos. La Biblia no lo registra. Pero sin embargo, posiblemente este hombre, digamos así, que vivió para poder, por lo menos llenar su vacío, llamado, lo vivió para poder ser llenado con la ley, con los profetas, con todo el ambiente religioso. Ahora, cuando vamos al capítulo número 9, aún hay algo más allí. Dice la Escritura, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ojo, mi amado, ya que este asunto de amenazas se refiere a que quería, mi amado, ya pretendía él y quería, matar cristianos. Esa era su intención. Ahora, usted dirá: hermano, pero ¿cómo es posible que alguien que conozca tanto de la palabra solo exista para dar muerte a quienes se oponen a esa palabra? Teniendo en consideración que esa palabra, mi amado, entre muchas de sus doctrinas, mi amado, reclama a sus seguidores el amor de Dios y el amor al prójimo. Porque algo debes de saber, mi amado, cuando Jesús hizo referencia en los evangelios respecto de cuáles eran los dos más grandes mandamientos,
de la Escritura no los tomó del Nuevo Testamento, los tomó del Antiguo Testamento. Es decir, del pacto de atrás, por decirlo así. Del pacto para nosotros caduco. Sí, ya que el amor, mi amado, hacia Dios está en la ley y el amor al prójimo también está en la ley. Pero, ¿por qué un hombre puede llegar en su caminar, diríamoslo así, religioso, a caer torpemente, ¿sí?, en un afán de destrucción para los demás? Claro, esta no es la primera vez que ocurre esto. De hecho, si usted analiza un poco la historia, a lo largo de la historia humana, así de la humanidad, claro, líderes se levantaron tras gobiernos poderosos para dar, mi amado, persecución también a un pueblo como lo fue el pueblo de Israel, a su pretexto de que estaban defendiendo los intereses de la iglesia tradicional. Cuando Adolfo Hitler, mi amado, se levantó para dar persecución a los judíos, usted debe de entender que su motivación esencial era de tratar de castigar y eliminar ese pueblo, porque ellos representaban no solamente, sí, para sus intereses, digamos así, un ataque nocivo de su economía, sino también porque vio en ellos un peligro religioso para su sociedad. Porque se había encasillado a los judíos, mi amado hermano, sí, como los enemigos de la cruz, los enemigos del Salvador. Y como los alemanes, mi amado, no servían estrictamente a la religión católica, sino a la religión ortodoxa, sí, ellos, mi amado, trataron de ser defensores de la iglesia, matando a quienes mataron a Jesús. Esto, mi amado, insisto, debe de ser tomado en cuenta, porque aún en la actualidad, aun cuando no nos parezca un poquito tan congruente con la sociedad en la que vivimos, pero hoy por hoy, mucha gente a su pretexto de la religión, mi amado, sí, diríamos que encierra a otros, mi amado, diríamos así, en una categoría de eliminados de Dios. Si alguien ve a un delincuente, uno también puede llegar a pensar lo mismo y dirá, ¿qué merece un delincuente? Usted dirá automáticamente la muerte. Usted nunca le dice el perdón de Dios, no, es que eso es un criminal. Él es un ladrón. Él es, como se dice en términos actuales, un vacunador. Para los que me escuchan en el internet, que obviamente, mi amado, si estarán en algún momento escuchando esta enseñanza, bueno, nuestra sociedad maneja una criminalidad tan bien organizada que, tomando como referencia lo que se hizo con el COVID para poder tener, entre comillas, salud, la delincuencia lo adoptó para poder tener seguridad. Hay que darles a ellos dinero para tratar de garantizar, ¿sí?, la estabilidad social. Mi amado, qué triste poder ver aún en medio de los presentes que entre nuestras propias opiniones está muchas veces erradicar lo que nosotros decimos que es la lacra de la sociedad. Pero Jesús, paradójicamente, vino por esa lacra. Vino por esa lacra. Jesús vino, mi amado, no por sanos, sino por los enfermos de la sociedad. Cuando usted habla de corrupción, mi amado, Dios vino por los corruptos. No para que continúen en la corrupción, sino para sacarlos de la corrupción. Vino por los enfermos, claro que sí, del alma y del cuerpo. Sin embargo, mi amado, para Saulo, no quiero decir Pablo todavía, pero para Saulo, todo lo que no estaba encuadrado a la ley, a la doctrina judía, era, mi amado, nocivo y tenía que ser eliminado. Ese fue su estilo de vida. Eso, mi amado, marcó para él cada día su aliento por qué vivir. Él dijo, ¿hoy qué día estamos? Le dijeron, domingo, hay que matar cristianos. ¿Y qué hagas mañana? Eliminar a los cristianos. Y pasado mañana, erradicar a todo lo que represente Jesús. Esa fue su motivación de vida. Así como cuando lo hace alguien controlado por un vicio. ¿Qué vas a hacer ya? Chupar, diré. ¿Qué vas a hacer el otro día? Tomar. Y el otro, emborracharme hasta los huesos. Hay gente que vive para el alcohol.
Cuando se habla de Pablo, que respiraba, mi amado, respecto de amenazar a todo lo que representaba a Cristo, esa era su devoción de vida. Y con eso él pensaba, mi amado, que estaba sirviendo a Dios. Curioso. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Cuando yo voy a la Escritura, mi querido hermano, en el versículo número 1, ya en la parte final, teniendo, mi amado, o tratándonos de meter en la mente de Pablo, esto fue lo que a él le motivó en pedir audiencia con el sumo sacerdote de la época, que en este caso era Caifás. Él pidió, mi amado, tener una conciliación de encuentro con Caifás. ¿Cuál era su objetivo? Obtener de Caifás por escrito la autorización para poder entrar en otras sinagogas para poder cazar a los cristianos o a los que estaban recién manifestando la fe cristiana, que en su manera inicial no eran reconocidos como cristianos. Sí, el término cristiano, mi amado, surgió en la región de Antioquía muchos años después. A los creyentes de manera inicial se los conocía como un apodo, los caminantes o los del camino. ¿Por qué? Porque había una particularidad de la iglesia primitiva, inicial. Su forma y su estilo de expansión era a través de la evangelización de puerta a puerta, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Es decir, que siempre se veían a cristianos, llamado, encaminándose de un lugar para otro para cumplir justamente la demanda de Jesús, cuando se les había dicho que debían de ir a predicar en Jerusalén, en Samaria y obviamente hasta lo último de la tierra. Mi querido hermano, dicho esto, verso 2, Saulo pide autorización, pide cartas, es decir, pide documentos. Versículo número 2, pidió cartas para que en esas cartas a los lugares donde él iba obviamente a estar, se les pueda dar a él llamado el derecho de moverse en esas sinagogas, entendiendo que las sinagogas eran templos pequeños, pero todos ellos controlados por el sumo sacerdote con su autorización, para que él entre, mi amado, a dar pautas de orden dentro del manejo de las sinagogas. Y dice la Biblia, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, mire que ya le di la referencia, los trajese preso a Jerusalén. Ahora, este texto, para que pueda ser entendido de una manera un poquito más profunda, tendríamos, mi amado hermano, que ir a los evangelios. Acompáñeme, por favor, venga conmigo a los evangelios y veamos algo en particular. En el evangelio, según dice el Señor, capítulo número 10, verso 16 en adelante. Versículo número 16 en adelante, dice el Espíritu Santo: he aquí, dijo Jesús, a los suyos les dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, pero también sencillos como palomas. Verso 17. Y guardaos de los hombres, porque y aquí esto se cumplió literalmente, porque os entregarán a los concilios, y ojo con esto, y en sus sinagogas, es decir, en sus templos más pequeños, ¿qué les van a hacer? Os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y también a quienes, y a los, dice aquí, a los gentiles. Mi amado hermano, eso por un lado. Por otro lado, en Mateo capítulo 24, venga conmigo por favor, verso 9 y 10.
¿Lo encontró? Sí, Mateo 24. Dice el Espíritu de Dios: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos, ¿esto qué habría de provocar? Que muchos tropezarían, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se van a aborrecer. Ahora, tomo estas referencias, mi amado, y volviendo al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, mi amado, Saulo, se volvió un inquisidor de la iglesia, por decirlo así, judía. Se volvió él un inquisidor. El término como tal creo que será mejor entendido cuando se lo logra identificar, sí, en los tiempos de la Edad Media, sí, cuando la Iglesia Católica sí delegó a muchos sacerdotes con cierto tipo de rango, sí, para poder ellos liderar o comandar el ataque contra los que no profesaban la fe, sí, tradicional. De hecho, mi amado, cuando yo voy a un diccionario, el término Inquisición, ¿sí? Significa lo siguiente. Dice aquí, la Inquisición, y apunte esto por favor, porque es la obtención. El término Inquisición es obtención de información mediante la búsqueda meticulosa. Eso significa Inquisición. ¿Sí? Repito, Inquisición, obtención de información mediante una búsqueda meticulosa. Pero ¿en dónde cayó el error de todo esto? Cuando se comenzó a aplicar métodos de tortura para obtener esa información meticulosa. Pablo, mi amado, era especialista en sacar información. ¿Qué llevaba a cabo para poder obtener esa información? La tortura. Cuando Pablo fue con cartas hacia las sinagogas de Damasco, comenzó a hacer un trabajo de investigación, y a ciertos sospechosos los tomaba y les hacía vomitar los nombres de los que seguían a Jesús. Esto está registrado en la Escritura, gracias a Dios, para corroborarlo. Si usted viene conmigo a la Biblia, acompáñeme por favor y veamos el siguiente texto de referencia. Venga conmigo, mi querido hermano, y veamos por favor qué nos dice el Señor en Hechos capítulo número 26. ¿Ya lo encontró? Hechos 26, verso 9. Yo ciertamente había creído, mira esto, mira esta convicción, había creído mi deber, ¿qué cosa? Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Llamado, rescato estas palabras de Pablo. Hay mucha gente que podría estar llevando su vida cristiana mismo, pensando y creyendo de que debe de hacer muchas cosas para poder agradar a Dios, cuando a la verdad lo único que debería de hacer, mi amado hermano, es guardarse sin contaminación él de este mundo. Yo creo que es más efectivo, tratar de vivir una vida sin contaminarnos de aquello que por el pecado hoy está tan extendido, que andar, mi amado, más preocupado de que si ayuno o no ayuno, de que si leo la Biblia o no leo la Biblia. Hay gente que podría confundirse, mi amado, y tratar de limitar o parametrizar la vida cristiana con cosas que hay que hacer y con cosas que no hay que hacer. Si usted limita su vida cristiana a cosas de hacer y no hacer, mi amado, ha caído en una vida religiosa. Y Dios, mi amado, créame, se lo digo con toda sinceridad, Dios es ajeno a que el hombre, mi amado, vuelva su relación con él, la sujete bajo reglas y normas de cumplimiento o de no cumplimiento para poder agradarle, mi amado. Dios se agrada de su pueblo cuando su pueblo le busca de corazón, no por lo que pudiera yo hacer o no hacer por él. De hecho, mi amado, yo no puedo hacer nada para él como para agradarle. Él fue el que hizo todas las cosas, dando a su Hijo para darme a través del sacrificio de Jesús la gracia de poder, mi amado, ser reconocido como hijo suyo.
En Hechos, capítulo 26, pues verso 9, él había hecho un deber de esto. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice. Y aquí es donde él comenzó, mi amado, a dar tremendo dolor de cabeza a los cristianos. Dice que lo hizo en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo? Verso número 10. Yo, dice él, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido, ¿qué cosa con esas cartas? Poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué decía Pablo? Que diría cualquiera, yo di mi aceptación. La forma en la que Pablo, mi amado, obtenía la información era a través, ¿sí?, de la tortura y la muerte. Él obligaba, mi amado, a la gente, recordando que dentro de la ley se estipulaba para el desertor de ella como sanción los tan reconocidos, sí, 40 azotes menos 1. La gente podía morir, mi amado, siendo azotado, dependiendo de la severidad de ese castigo. Y eso solo como para citar el ejemplo. Muchas veces, dijo el verso 11, dijo Saulo, muchas veces castigándolos. ¿En dónde? En el mismo lugar donde supuestamente se iba a buscar de Dios. Castigándolos, dice allí, en todas las sinagogas los forcé. Yo pregunto, mira, si tú a palo, por decirlo así, a látigo puro, le pegas a un muchacho, diciéndole, dime, tú fuiste, y el muchacho no quiere decir, y le mete más palo, y le mete, pero dime, y no le habla, y le sigue metiendo, en algún momento, así él no lo haya hecho, le va a decir que sí. ¿Pero por qué? Para que usted pare de destrozarlo. Amado hermano, Pablo, o mejor dicho, Saulo, era de aquellos que te arrancaba sí o sí una respuesta. Y claro, la respuesta iba mejor si era lo que él quería escuchar. ¿Y qué es lo que él quería escuchar? Gente, sí, que había desertado de la fe judía para aceptar la fe de Cristo. Yo los forzaba, dice la Biblia, castigándolos. Sí, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Mi amado, cuando uno lee ya en detalle todo lo que humanamente Saulo era, obviamente, mi amado, dirá, Saulo merecía morir. Saulo merecía ser separado de la gracia. Saulo, bien hubiese dicho un cristiano de la época, merece, mi amado hermano, que se le pague con la misma moneda. Es en ese proceso, en el versículo número 3 del capítulo 9, que Saulo, mi amado, luego de haber hecho todo lo que se menciona en Hechos 26, ahora se encamina a una ciudad llamada Damasco. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que venía haciendo en Jerusalén. Él, mi amado, se metió en una cacería de brujas, por decirlo así. ¿Quiénes eran los perseguidos? La iglesia de Jesús. Mas yendo por el camino, aconteció, dice el Señor, que al llegar cerca, no todavía en Damasco, pero cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Debemos de entender, mi amado, que esta acción de parte de Jesús, de nuestro Redentor, mi amado, se llevaría a cabo a mi entender, por algo estrictamente soberano. No he podido considerar con otro individuo en el Nuevo Testamento que el Señor se haya movido o se haya manifestado de una manera semejante como lo habrá hecho con Saulo. Pero en la gracia de Dios, estas cosas permanecen en su sola potestad y soberanía.
Que en la actualidad Dios lo pueda hacer, no lo dudo, mi amado. Porque sí he podido considerar que a veces Dios, mi amado, habla a través de una revelación, de un sueño, de una palabra a alguien. Y ahí, mi amado, ahí escuchando, viendo en una visión o en un sueño o en algún trato especial, allí esa persona, mi amado, levante cabeza, reflexione y diga en su corazón: Señor, tú me estás llamando. Pero esto, insisto, se escapa del cuadro estándar de la Biblia. Porque la forma bíblica es que el hombre pueda reconocer a su Dios, pueda reconocer a Jesús a través de la predicación de la palabra. Ese es el estándar. Pero con Saulo, mi amado, Dios quiso obrar de manera misericordiosa y diferente. Cuando voy pues a la Escritura, la Biblia dice que yendo él de camino hacia Damasco, ya cerca para llegar a él no iba solo, por cierto, él, mi amado, iba acompañado con una delegación dada por los mismos principales del Sanedrín. ¿Para qué, mi amado? Para garantizar no solo su seguridad, sino para también tener los recursos humanos para la captura y la aprehensión de los cristianos. Y de esto, mi amado, también se lo dice, si viene por favor, allá al mismo libro de Hechos, capítulo 26, Hechos, capítulo número 26, versículo número 12, en adelante, testificando Saulo dice: ocupado en esto, es decir, en la persecución que tenía, sí, como meta de mi vida, ocupado en esto, iba yo a Damasco. ¿Qué tenía en su poder? Poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, le dice él testificándole al rey Agripa: oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Es decir, que él no estaba solo, él iba con una guarnición, sí, posiblemente de soldados propios del Sanedrín. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vueltos al libro de Hechos capítulo 9, teniendo ya todos los elementos de juicio, mi amado, Saulo es interpuesto por el Señor a fin de que no dé un paso más para lograr llegar hacia su cometido. Damasco era la siguiente ciudad o el siguiente punto de destino para empezar una gran persecución. Pero, amado hermano, los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Cuando Dios pone en sus planes vidas que serán usadas solo bajo la soberanía del Señor, créeme, mi querido hermano y hermana, que Dios sí hará todo lo que está al alcance de su mano para lograr ese objetivo. Si tú estás en el plan de Dios, mi amado, no importa, mi amado, si delante de ti hay obstáculos. Dios quitará los obstáculos y usará tu vida como Él la quisiera usar. Para Pablo, mi amado, su único estilo y plan de vida era perseguir a los cristianos. Saulo no era una mala persona. Saulo, mi amado, yo sé que si se lo ve solo bajo los textos que acabamos de leer, dirá: Saulo era un monstruo. Bueno, sí, se hizo un monstruo. Sí, Saulo se transformó, pero Saulo no era tan mala gente. Queriendo ir nuevamente a Hechos capítulo 26, quisiera ver algo anticipado. Sí, ya que estamos usando el texto, trate de tenerlo a la mano, ¿sí? En el versículo 4, él mismo dice de sí una especie de biografía. O sea, si Hechos 26, verso 4, quisiera ver no solamente
digamos así, el desenlace de Pablo ya siendo un hombre formado, sino en sus inicios. Dice la Biblia, versículo 4, mi vida, dice él allí. ¿Lo tiene? Mi vida, pues, desde mi juventud, dice Saulo, sí, la cual desde el principio la pasé ¿en dónde? En mi nación, en Jerusalén, los conocen, dice allí, todos los judíos. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Amado, que su vida no fue una vida, ¿cómo te digo?, escondida, fue una vida pública. ¿Cuándo un judío era público en su nación? Cuando, mi amado, se identificaba con las entidades religiosas. Pablo era un hombre buscador de la palabra, conocedor, mi amado, de la ley como él solo, preparado respecto de lo religioso hasta donde más se debía de haber llegado en su tiempo. La misma palabra nos enseña en el versículo número 5, los cuales también saben que yo desde el principio, y si quieren lo pueden testificar, dice la Biblia, era un hombre conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Vivir, ¿qué cosa? De manera farisea. Diríamos que la línea religiosa que él adoptó fue la más ortodoxa posible, la más pegada a las costumbres bíblicas. Eso practicaban los fariseos. El fariseísmo, mi amado, no es que era una mala condición, sino que en la práctica se desviaron mucho respecto de lo que la ley, a la verdad, también habría que ser interpretada con el corazón. Ellos más estaban en el cumplir a letra muerta que en el cumplir su interpretación espiritual. Pero Saulo, mi amado, Saulo era un hombre a carta cabal, sí, un hombre íntegro. Un hombre que tenía los mandamientos de Dios, mi amado, como un estilo de vida. Pero sin embargo, la mucha letra, mi amado, lo hizo obsesionarse por la ley. Y al caer en la obsesión de la ley, entonces, mi amado, marcó él mismo una línea que no dejaría que otro la cruce. Y al ver a su pueblo yendo tras pos de Jesús, él pensó, yo no puedo permitir que mi nación, que mi gente, que mi pueblo, si termine alejado de la ley de la cual yo, obviamente, adoro y sirvo. Y se obsesionó con eso. Se apasionó hasta el punto, mi amado, de no tener límites, considerando que era mejor, como dicen algunos padres dicen esto, de hijos demasiado rebeldes. Prefiero verte muerto, pero no metido en esa vida de delincuencia. Entonces Pablo dijo esto, Saulo dijo esto, prefiero verte muerto, pero no apartado de la fe judía. Y ahí, mi amado, dice pues el Señor, yo viví testificando conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado, dice allí, obviamente, a juicio. Porque estaba delante de ¿quién? Delante del rey Agripa para dar testimonio, ya no necesariamente de la ley, sino ahora ¿de quién? De Jesús. Adicionalmente a esto, mi amado, cuando yo voy al libro o a la carta de Filipenses, dice el Señor en el capítulo 3, versículo número 4 en adelante, mira lo que dice el Señor, hasta el 6 leeré. Aunque yo también, dijo Pablo, aunque yo también, dice aquí, aunque yo tengo, también de qué confiar en la carne. Eso en cuanto a logros terrenales. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, que decía Saulo del mismo, Pablo del mismo, yo más todavía. ¿Por qué? Porque era cumplidor de la ley. Verso 5 dice, fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy, ¿qué dice él? Hebreo
de hebreos. No soy por ahí un mestizo. Dijo, no, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, otra vez vamos a reducir, soy fariseo. En cuanto a celo de ese Dios, fui ¿qué cosa? Perseguidor de la iglesia. Y en cuanto, ojo con esto, y en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era catalogado Saulo? Como un hombre irreprensible. Mire, tremendo testimonio de este varón. Pero insisto, mi amado, el hecho de que alguien practique el rigor de la ley no le hace exento, mi amado, de parte de Dios, de ser condenado por esa misma ley. ¿Y por qué? Porque la misma ley decía, no matarás. Y si algo hacía Saulo, dizque defensor de esa ley, era matar a diestra y a siniestra, mi hermano. Torturar a quien más se podía, como él lo testificaba, tanto a hombres como a mujeres. Vueltos al libro de Hechos, capítulo número 9, Saulo, mi amado, se encuentra rumbo, pues, a Damasco. Ahora, un resplandor, dice la Biblia, del cielo ha caído sobre él y sobre los que con él van. Y aquí, mi amado, verso número 4, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué le decía, mi amado? ¿Podría leerlo, por favor? Ajá, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mi amado, a mí este texto bíblico me ha dejado más dudas que respuestas. ¿Qué fue lo que logró impactar a Saulo para tener un cambio abrupto y repentino de una forma de pensar de manera diferente? ¿Qué fue lo que le pasó a Saulo? ¿Qué fue lo que logró hacerlo reaccionar? Porque hasta segundos antes, llamado, Saulo, si veía a un creyente se lo comía. Era un caníbal del cristianismo. Si veía algo que representaba o se asemejaba a Jesús, él decía, esto hay que erradicarlo. Era como ver una cucaracha. Cuando usted, yo no sé si usted es de aquellos que va caminando y si ve en un portal, si ve de pronto en un pasillo, en una vereda, una cucaracha, usted es de aquellos que extiende el pie y les da alcance o las deja pasar. Hay quienes dicen, ¡ay, una cucaracha! Peor si es de las que vuela y él se va volando. Pero si usted es de aquellos que si ve un insecto de esto y hasta le da alcance y lo pisa, solo para ilustrar, así era Pablo o Saulo, así era Saulo. Pero cada vez no que veía una cucaracha, sino cuando se enteraba que había un cristiano. Y decía, ¿dónde está? Allá se fue. Lo agarro. Y lo agarraba. Y lo mataban. Si no lograba hacerlo renunciar de la fe de Cristo, la muerte por lapidación, por la blasfemia de haberse cambiado, entre comillas, de religión, era la muerte. Pero, ¿qué logró cambiar, mi amado? A Saulo. Quiero que lea nuevamente el verso número 4, porque quiero que reflexione un poquito en este pasaje. Mira, te digo esto de manera adicional, pero léelo, por favor, léelo. Y mientras lo lees, trata de escucharme un poquito. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado como a Saulo? Y la pregunta allí es, ¿y por qué no hemos cambiado como Saulo? ¿Por qué para Saulo esta voz o este encuentro le fue tan explosivo que lo hizo cambiar su forma de pensar? ¿Qué logró, mi amado, el Señor? ¿O qué está Dios dando a considerar que superficialmente no se ve? ¿Qué ocurrió, mi amado? ¿Qué fue realmente lo que en ese encuentro hizo que Saulo dejara de
seguir a la iglesia. ¿Fue acaso la luz? ¿Fue acaso las palabras? ¿Fue acaso, y me adelanto un poco, la ceguera? ¿Se habrá pegado duro al bajarse del caballo o al caerse del caballo porque toditos se fueron al suelo? ¿Qué fue lo que Dios, mi amado, usó para terminar de cambiarle, pero así, la forma de pensar de este hombre? Ya quisiéramos que muchos de los nuestros, sobre todo en casa, que son a veces obstáculos, que son resistencia para nosotros mismos, como parte hasta de la misma familia, ¿sí? Decir, Señor, tengo un encuentro con este o con ella para que ya deje de blasfemar, porque hay gente que blasfema en casa cuando nos ve. Y a veces uno hasta los evita, y hablando de familia cercana, los evita, no evita hacerlos hablar, porque uno mismo dice, si este habla, lo que hace es traer condenación para sí mismo. Y trata hasta de esquivarlo, porque hablan más de la cuenta, y claro, traen juicio para su propia vida. Hay mucha gente, mi amado, que cuando te ve, que te estás alistando, dice que otra vez vas para esa porquería. Metido solamente allá. Algo has de tener, como le digo yo bromeando, algo has de tener con el pastor. ¿Qué es que vas a hacer allá? Hay gente que blasfema, mi amado. ¿Sí? Religioso. ¿Qué es lo que te pasa? Y claro, ellos por su desconocimiento se prestan para cualquier tipo de cosa. Y uno, claro, que a la larga siguen siendo familia, siguen siendo un vínculo para nosotros. Uno pide de Dios dos cosas. Señor, misericordia, tenle misericordia. Tenle misericordia, Señor. Pero también nos preocupa y le decimos, Señor, de una buena vez cámbialos. Revélate a ellos para que vean la vida cristiana como yo ahora en ti la puedo ver. ¿Qué fue lo que, mi amado hermano, experimenta Saulo para poder decir, no más? Porque el hombre tenía una sola obsesión en la vida, matar, eliminar todo lo que representara a Cristo. Con él, mi amado, iba empoderado, iba, mi amado hermano, con gente de a caballo, iba, mi amado hermano, determinado para hacer y cumplir su fin. Sin embargo, en este poderoso texto, algo ocurre. Y yo creo, mi amado, que es la suma de un todo, más que de una cosa en particular. Alguien pudo haber dicho, es que cuando se cayó, ahí fue. ¿Por qué? Porque se cayó. Mira, hay gente que en su terquedad, en su necedad, mi amado, créeme, te lo digo, hay gente que necesita más de una mala experiencia para poder cambiar. Hay mucha gente que sufre hasta accidentes de muerte y no se mueren. Y ellos mismos lo reconocen. Es que hierba mala nunca muere, dicen. Ellos mismos lo reconocen. Y claro, por el miedo o el susto pasado, dicen, no, sí, ya voy a vivir distinto, sí, ya voy a buscar de Dios, Pero a la larga, no se afirman. No se afirman, mi amado. ¿Por qué, mi amado? Porque les cuesta sujetarse al cambio que ellos saben que deben de hacer. Y más, mi amado, más les puede su estilo de vida que el estilo que Dios quiere implantar en la vida de ellos. Más les puede, mi amado hermano, sus vicios. Más les puede su entorno, sus amigos, la sociedad que le rodea, que en sí mismo tratar de agradar a ese Dios que sabe que lo ha librado de pronto de ese trágico accidente del cual él ha experimentado. ¿Será acaso la caída? No. Pero ¿puede sumar este acontecimiento? Sí, claro que puede sumar. La Escritura, mi amado, no nos dice todo en este verso 4, pero otros versículos sí lo declararán. El verso 4 también dice que oyó una voz.
Hay mucha gente, mi amado, que no necesita oír estrictamente el evangelio, porque ya lo han oído. Sobre todo los que nos rodean. ¿Quién de ustedes en casa no tienen gente todavía, mi amado, que no vienen al Señor? Pero si yo le preguntara, hermano, ¿qué? No le habla. Usted me dirá, hermano, si lo que yo más hago es hablarle del Señor. Y cuando ya no le hablo, le pongo la radio. Porque ya mi garganta se seca, entonces entra la radio. Si algo más hago es ponerle alabanza para ver si Jesús Adrián Romero lo toca. Y trata de bombardearlo. ¿Verdad que es así? Sí, hermano, tratamos de bombardearlo. De pronto le dejamos la Biblia abierta ahí, como que apenas se levanta, en vez de ver el celular, ve la Biblia y dice, para ver si acaso por allí le pega un texto y lo hace sucumbir, lo hace reaccionar, pero a veces ni el accidente ni la palabra. Pero posiblemente, mi amado, puede ser como lo dijo ya en Hechos 26, de pronto la caída. Porque recuerda que en Hechos 26 dice que todos se cayeron. Todos se fueron abajo de su caballo. Mi amado, pero a veces ni los malos momentos o las malas rachas que Dios a veces te hace experimentar en la vida, ni aún eso, mi amado, te hacen de pronto reaccionar. Pero también Saulo, mi amado, no solo experimentó esto, también, mi amado, experimentó una ceguera. Una ceguera que duraría el tiempo que Dios lo designara. Y eso está más adelante. Cuando yo voy, mi amado, al Hechos capítulo número 9, venga conmigo por favor. Hechos capítulo número 9, versículo número 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. ¿Para qué? ¿Para qué lo envió? Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Estaba ciego. Pues si quiero ser un poquito técnico, la ceguera es un producto de un golpe duro en la maceta, en la cabeza. ¿Sí? De hecho, es un mal síntoma, por cierto, de golpes que pueden, de hecho se ve que cuando uno se golpea y queda totalmente ciego, eso indicaría de que hay una inflamación severa en la masa encefálica. Cuando eso ocurre, usted tiene que, mi amado hermano, le recomiendo, no vaya a dar ningún tipo de medicamento, de desinflamatorio. No, eso, mi amado, el mismo cuerpo tiene que ir, sí, generando una desinflamación, sí, en este caso de la masa encefálica, pero tiene que ir corriendo al hospital. Pablo posiblemente a la caída del caballo. ¿Por qué se cayó el caballo? Claro, por dos acontecimientos. La primera, una luz más brillante que el sol. Todos vieron y eso los enceguecieron a ellos y a los caballos. Esto provocado, mi amado, junto con una voz que debió haber sido un gran estruendo. Sí, los caballos, mi amados, todos se estiraron para los lados, para hacia atrás, y sus jinetes todos al piso, y entre ellos Saulo. Y en esa caída se debió haber pegado muy duramente en la cabeza, y por ende solo él perdió la vista. Solo él perdió la vista. Los que venían con él no perdieron la vista, solo él. ¿Por qué? Porque solo a él Dios quería tratar. Solo a él. La luz del cielo lo abrumó, de tal manera que también todos los que vinieron con él manifestaron algo. No solo él,
sino también sus acompañantes. Hechos 26, le dije que lo vamos a manejar de manera dual. En Hechos 26 dice la Biblia, capítulo 26, leamos con atención, dice el Señor en el verso número 14, y habiendo, dice el Señor allí, verso 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego dirá, dura cosa te es dar coces ¿contra qué? Contra el aguijón. Esto es, mi amado hermano, un término de pronto novedoso para los que obviamente no tenemos estas prácticas. Pero, ¿qué cosa es coces? Apunte. Es el golpe de una persona moviendo bruscamente el pie hacia atrás. Y en el caso de Pablo, de Saulo, sí, como estaba sobre un caballo, se debió haber puesto zapatos adecuados para poder, con una espuela o una especie como de aguja, sí, se los pone en los talones para pegarle al caballo para que pueda acelerar la marcha. ¿Sí? Lo que le está diciendo el Señor ya en Hechos capítulo número 9, cuando le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar golpes hacia atrás con tu pie en ese pobre animal. Es lo que el Señor le está tratando de decir. Dura cosa es te dar golpes con tu pie hacia atrás y contra el aguijón. Cuando, mi amado hermano, cuando el Señor declara de quién es el trato que está teniendo Saulo, es evidente, mi amado, que esto trató, mi amado, en lo más profundo del corazón de Saulo. Su gran ojo enemigo estaba delante de él. Mira, Pablo así hubiera matado a todos los creyentes del mundo antiguo, a todos. Ni aún habiéndolos matado, hubiese quedado satisfecho, porque su precursor, Cristo mismo, él, mi amado, él estaba con vida. Pero él no estaba al alcance de Pablo. Esto, mi amado, esto fue lo que posiblemente Saulo hubiese querido de una manera inicial. Él posiblemente, ya me imagino yo haber escuchado a Saulo diciendo, ay, a mí me hubieran entregado a Jesús. Es que si en mi mano hubiera caído, esto hubiera sido diferente, ni un cristiano hubiera existido. Mucha gente puede tener en ese concepto de las cosas de Dios. Hay mucha gente, mi amado, que podría llegar a pensar y decir, yo esos hermanitos, yo no los aguanto. A mí ni me vas a estar trayendo los aleluya a la casa, porque van entrando y yo los voy botando. Así era mi papá, yo le he dado ese testimonio. Mi papá era cosa seria. Hermanita que llegaba a la casa, mi papá se ponía a baldear. Ni baldeaba, pero ese día si venía, decía, mi hermana machita, mujer vaga, ociosa, ve a su casa, mira a su marido. Y a papá la botaba, hermano. A mi madre yo le abría la puerta por las noches, porque mi papá le ponía candado. ¿Cuándo le ponía candado? Cuando ella ya a las 6:30 decía, ya vengo, voy a las asambleas de Dios. Ella se iba y ya mi papá tasando la hora, que ella regresaba más o menos como 8:30, ya tenía candado a la puerta. Por dentro. Ella tenía las llaves de la chapa, pero por dentro ponía el candado. Y si se va, ya no entra, decía. Y después era tremendo. Era mini Saulo, era él. Sí, en chiquito era. Pero sin embargo, mi amado, estas experiencias que las puede llegar a tener
cualquiera de nosotros. Son, mi amado, circunstancias que sirven para poder ilustrar que así como, mi amado, hay gente que se resiste al evangelio, también, mi amado, hay un Dios que puede, mi amado, tergiversar el corazón más torcido en favor de Dios, en favor, mi amado hermano, del ministerio y de los planes del Espíritu Santo, porque Dios puede transformar vidas así estén endurecidas, mi amado. Pablo ahora escucha a Jesús. Dice: tú has venido a Damasco a buscar a alguien, ¿verdad? Sí. Con esto el Señor estaba sacando el pecho por su iglesia. ¿Tú no crees que no había una iglesia que clamaba: Señor, nos están matando, nos están aniquilando? La iglesia de Jerusalén fue la primera en sufrir los estragos de Saulo. Damasco, de aseguro, mi amado, Damasco estaba con las rodillas que le temblaban, ya que cuando el Señor le dice a Ananías, al instrumento que va a usar para poder, mi amado, confrontar a Saulo, el temor de él salió a relucir. ¿Dónde? Cuando vamos, mi amado hermano, al capítulo 9, versículo número 10, había, dice la Biblia, entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el mismo Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Qué lindo trato, ¿verdad? Y el Señor le dijo: levántate, Ananías, y ve a una calle que se llama Derecha. Sí, no es que la calle estaba derecha, o sea, la calle se llamaba Derecha. Y busca en la casa de un hombre llamado Judas a un varón llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está, ¿qué cosa? Orando. ¿Cómo así está orando Saulo? ¿Por qué? Porque luego del encuentro que Saulo tiene con Jesús, camino a Damasco, con Saulo, mi amado, Dios no tuvo que solamente mandar un rayito de luz. Con Saulo Dios no tuvo, mi amado hermano, solamente que hacerle oír una palabra. Con Saulo no solamente tuvo que hacerlo caer del caballo. Con Saulo no solamente tuvo que tuvo que haberlo dejado ciego. Con Saulo se necesitaba toda la artillería pesada del cielo, todas las cosas a la vez. Todas las cosas a la vez. Bien por aquel que sueña algo y dice: ay no, el Señor me va a reprender. No, yo voy a cambiar. Bien por ti. Si el sueño te hace corregir tus malas decisiones. Bien por ti si escuchas la palabra y solo a la voz dice: uy, el Señor me está diciendo que debo de dejar de mentir, y comienzas a hablar la verdad. Bien por ti. Bien por ti de pronto si es el accidente solamente el que te puede hacer cambiar tu mala manera de vivir. Porque hay gente que se dice: no, hermano, yo casi me mato en esa moto. No, nunca más, hermano, nunca más. De aquí me voy a buscar de Dios, me voy a firmar y mi vida va a ser distinta. Bien por ellos que solo necesitan un incentivo para corregir, pero hay quienes necesitan todas las cosas de golpe. ¿Sabes por qué? Porque Dios trata conforme a la dureza del corazón. Hay gente que necesita todo el saco, por decirlo así, todo el peso, como para poder, llamado, enmendar su vida. Mira, no te pongas a pelear con Dios. No te resistas a Dios. Tú no le vas a ganar. Y si Dios se encaprichó contigo, mi amado, deja que Dios te use hasta tu último aliento de vida. No te resistas, mi amado. Y ahí se le dice a este hombre, le dice: ándate a la casa de Judas, a la calle derecha, porque allá hay uno llamado Saulo de Tarso que está orando. Y ojo, mira lo que ha hecho Dios. He aquí, dice en el verso 12, ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Es decir, yo he permitido que te vea a ti, Ananías,
entrando en la casa, poniéndole tus manos encima para que él pueda recobrar la vista. Esto ya es, mi amado, pura gracia de Dios. Claro, Ananías, mi amado, Ananías no era caído de la mata. Ananías no era indocto. Ananías, mi amado, sabía quién era este hombre. Y sabía el daño que estaba provocando. Y Ananías le dice al Señor. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos. ¿Tú sabes cuánta gente venía huyendo a Damasco? He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Mira que lo tenían bien tasado. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Diría cualquiera: Señor, déjalo cieguito nomás. Porque si le damos la vista, al que primero va a coger del pescuezo es a mí, pues, señores. Me vas a mandar a la boca del lobo. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y para siempre es su misericordia, mi amado hermano. Dice la Biblia, y el Señor le dijo, aleluya. Y el Señor le dijo, mi amado, y esa palabra es la que yo quiero que tú te lleves en el corazón en esta noche. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, mi amado, así como Él ha hecho sufrir a otros que han honrado mi nombre, ahora Él saboreará lo que es padecer por el nombre de Jesús. Y el perseguidor ahora terminaría siendo perseguido. Mi amado, en casa a veces tenemos burladores. En casa tenemos perseguidores, señaladores, acusadores. Pero ten fe, hermano, porque el que se ha levantado contra ti, luego será el que, mi amado, esté junto a ti defendiendo la fe que tú defiendes. Amén. Él será, mi amado, el defensor de aquello que él antes atacaba. Dios es bueno, mi amado. A Pablo tuvieron que bajarlo de ese caballo. Lo bajaron con voz, con ceguera, lo bajaron con una luz, pero de que se tenía que ir abajo, todo lo que él, mi amado, toda su prepotencia, todo su orgullo, mi amado, todo tenía que caer a tierra. Y cuando el hombre se humilla, dice la Biblia, entonces Dios lo ensalza. Amén, para su gloria. Aleluya. Oremos al Señor. Preparémonos para la cena de esta gloriosa noche.